jóvenes, renovarles los saludos. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a esta segunda semana del ciclo y curiosamente la última de este año 2020. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Eh, la semana pasada justo tuvimos ahí un intempestivo corte de video. No se preocupe, vamos a, cuando lleguemos al segundo bloque, después del receso, vamos a darle las claves de las preguntas que estaban faltando. Creo que eran dos o tres, ¿no? No se preocupen. ¿Cómo están Naomi, Fabricio y a todos en general? Muy buenos días. Bien, vamos a comenzar entonces, como ya es costumbre. ¿Qué tal, Piero? A subir nuestra primera presentación, geografía. A ver. Esperamos que cargue unos segundos. Ahí está. ¿Ah? Bien, jóvenes, ¿no? Saludamos también pues ahí a Nicole, Emily y Alessandra. Bien, jóvenes, ahora, ver en geografía solamente un tema, diferente a la día 2. ¿Se recuerdan? Vimos la semana pasada dos temas. Vimos en una parte la geografía, su definición, su evolución histórica y las líneas imaginarias. Esta semana 2 veremos solamente un tema, la cartografía. O sea, va a haber una mayor unidad en general. ¿Qué veremos sobre la cartografía? Las representaciones cartográficas, o sea, los mapas cartesianos, sus elementos y principios. ¿Sí? Solamente asesorarme de que se esté entendiendo. Hay muchas personas que creen que la cartografía estudia los mapas. Es más, muchos podrían pensar que esa es su definición. La cartografía es la ciencia que estudia los mapas y no es correcto. Si bien es cierto, los mapas son una de las piedras angulares de la cartografía se encarga de, escuche bien, representar. En toda definición de cartografía tiene que estar esa palabra, representar, o en todo caso, representación. Ahora dígame usted, la cartografía, ¿qué representa? Por ejemplo, si le pedimos a un caricaturista que represente, ¿qué cosa va a presentar? Caras deformadas, ¿correcto? Un caricaturista se gana la vida dibujando caras deformadas. Un cartógrafo en el papel, ¿qué representa? También representa cara, pero no la cara de una persona, sino la cara de quién. ¿La superficie de quién? Correcto, Jansley. Representa la superficie terrestre. De eso se ocupa la cartografía. Ciencia que representa la superficie del planeta. ¿Dónde? En documentos. Por eso es que estos documentos son llamados documentos cartográficos. Escríbalo. ¿Cuáles son esos tres documentos cartográficos? Son los mapas, las cartas y los planos. O en el orden que usted quiera, no hay problema. Mapas, cartas y planos, planos y mapas, como usted quiera, no hay problema. Pero, jóvenes, hay que diferenciar de una vez. Imaginemos una persona que intenta ubicar la cuadra 5 de la avenida Arequipa, acá en la ciudad de Lima. Si pretende ubicar la cuadra 5 de la avenida Arequipa, ¿qué utilizará para su objetivo? ¿Mapa, carta o plano? O pregunto,
Se pueden usar los tres a la vez y no hay problema. No se pueden usar los tres. Por ejemplo, en un mapa del... ¿Cuál sería el problema de ubicar la cuadra 5 del Arequipa en un mapa del Perú? Claro, no se puede. ¿Por qué no se puede? Claro, muy bien, Jansly. Correcto. Porque la cuadra 5 es información específica. Y el, muy bien también lo que menciona Rojas Ceballos, Luis Ángel, ¿no? Naomi, por la escala. Los mapas, y aquí tenga cuidado, a ver qué va a escribir, utilizan escala grande o pequeña. Los mapas utilizan escala grande o pequeña. La mayoría ha acertado. Los mapas, por favor, no se olvide, utilizan escala pequeña. Yanli puso grande, pero no se preocupe, se entiende la confusión. ¿Por qué? Profe, que no eran grandes, ¿saben dónde es grande en los mapas? La superficie que se va a representar. Entonces, mire, de una vez, zanjamos este asunto que para muchos es complicado. Los mapas son ideales para representar superficies extensas o pequeñas, jóvenes. Los mapas se usan para superficies extensas o pequeñas. Muy bien, para superficies extensas, grandes. En los mapas, ¿qué es grande? La superficie a representar. Y por esa misma razón es que emplean escala ¿qué? Escríbalo. ¿Grande o pequeña? Pequeña. O sea, ya tiene una regla ya. Si gusta la memoriza. ¿Cuál es esta regla? Que la superficie representada y el tamaño de la escala son directa o inversamente proporcionales, jóvenes. ¿Directa o inversa? Inversa. Esa es la regla. Si usted recuerda esta regla, no se va a equivocar en ese tipo de situaciones. Sí, porque admito, jóvenes, a veces la mente nos juega malas pasadas, dudamos y no sabemos, uy, ¿cómo era? Era grande, grande, pequeña, pequeña, grande, pequeña, pequeña, grande, ya me hice bolas, no sé qué hacer. Ya, recuerden, tiene que rodar la red, es inversamente. A ver, si he entendido correctamente, entonces, ¿cómo serían los planos? Jóvenes, en los planos representamos áreas extensas o pequeñas. En los planos, áreas extensas o pequeñas. Áreas, superficies pequeñas. Y por ende, utilizamos escala, grande o pequeña, en los planos. ¿Cómo es la escala? La escala es grande. Muy bien, ¿ven? Ahí está la diferencia. Eso, le diré, jóvenes, que explicar esto a muchos jóvenes les resulta a veces muy arduo, ¿no? Yo veo que la mayoría está entendiendo y eso es bueno, jóvenes. Eso es bueno. Los planos ofrecen ese detalle como saber la cuadra 5 del Arequipa porque usan escala grande. Muy bien. Y si alguien por ahí todavía está diciendo, profe, ya entendí la regla, pero ¿qué es una escala? Ya, esa es otra cosa ya. Primero, diré, la escala es uno de los tres elementos que usted tiene que recordar de los mapas. ¿Sí? Los mapas tienen tres principales elementos. La escala, a ver, yo sé que usted por si acaso ha leído algo sobre este tema. ¿Cuáles son los dos otros elementos de los mapas? Ya mencioné uno, la escala. ¿Cuáles son los otros dos? La escala es uno. Bueno, parecido, la leyenda parecido. Lo que está dentro de la leyenda. Los símbolos convencionales. ¿Ya? No hay problema. Los que han puesto leyenda se entiende, pero lo correcto es colocar los símbolos. Ahora, ¿dónde están los símbolos? En el propio mapa. Y si alguien no sabe qué significa un símbolo, no hay problema. Va al recuadro llamado leyenda, donde se decodifica ese signo. Muy bien. ¿Ya? Y el tercero, ¿cuál sería? Por ahí lo escribió, sí, lo escribió Yansly, correcto. Las proyecciones. Las proyecciones. Esos son los tres elementos. Ahora, de esos tres elementos, símbolos, proyección y escala, ¿cuál es el que me sirve para saber
¿Cuántas veces el terreno ha sido reducido? Muy bien. Eso es la escala. ¿Ve? Esa es la definición de escala, jóvenes. Si quiere una relación una definición formal sería, ¿no? Que la escala es la relación aritmética. ¿Entre quién? La relación aritmética entre el documento cartográfico y la superficie representada. Profe, no entiendo muy bien, no se haga bolas. Otra forma de definirlo, más sencilla. ¿Qué es la escala? Las veces que el terreno ha sido reducido. Por ejemplo, si usted tiene un mapa en sus manos donde se dice que la escala es 1/1.000.000, pregunto, en una escala 1/1.000.000 o 1/1.000.000, ¿cuántas veces ese Perú ha sido reducido? Si la escala es 1/1.000.000, jóvenes, ese Perú que usted tiene en sus manos, ¿cuántas veces ha sido reducido? Ha sido reducido 1.000.000 de veces. En una escala, el denominador, si es que está expresado en fracción, nos dice las veces que ha sido reducido. Ahora, ¿el plano de su casa tendrá escala 1/1.000.000, cree usted? ¿El plano de su casa alguna vez ha tenido usted sobre la mesa o ha podido observar el plano de su casa? Era, profe, ¿verdad? Sí, porque la otra vez mi papá estaba intentando hacer algunas conexiones eléctricas o buscando un desperfecto, una tubería por ahí, y sí, recuerdo que desplegó el plano sobre la mesa. Ya. En un plano, jóvenes, ¿la escala llegará a ser 1/1.000.000? No. En un plano como el de su casa, la escala será mayor o menor a 1.000.000. Será mayor o menor a 1/1.000.000. Cuidado, jóvenes, porque es una pregunta media capciosa la que he hecho, ¿ah? Ya se dieron cuenta al final. Mayor. Si estamos diciendo, jóvenes, hace solamente 2 minutos y usted contestó muy bien. Estamos diciendo que los mapas usan escala pequeña. Ejemplo de escala pequeña, 1/1.000.000. Y los planos, en cambio, utilizan escala grande, como la de su casa. Por tanto, cualquier escala de plano de casa va a ser mayor que una escala 1/1.000.000. Claro. Lo que pasa es que usted sabe por qué se ha guiado. Se ha guiado solamente por el denominador. Es probable, por ejemplo, que su casa sea escala, por ejemplo, 1/100. ¿Qué significa escala 1/100? Que en ese plano su casa ha sido reducida ¿cuántas veces? 100 veces nada más. ¿Eh? Pocas veces, 100 nada más. En cambio, 1.000.000 son muchas veces. A eso se refiere. Bien, jóvenes, sigamos. Ah, y quedaba una pregunta suelta. Jóvenes, ¿y si los mapas se usan para áreas extensas y utilizan escala pequeña, los planos para áreas pequeñas y usan escala grande, las cartas para qué será? Para lo que queda. Para superficies medianas y por ende utilizan escala mediana. Típica escala mediana. Típica escala mediana. La escala de la Carta Nacional del Perú. A ver quién tiene buena memoria. ¿Cuánto es la escala de la Carta Nacional del Perú? ¿Uno entre qué? Uno sobre, muy bien, Nicolás. Mi medio tocayo. Muy bien, 1/100.000. O sea, como división, 1/100.000. Claro, 100.000. Correcto, Leira. Naomi. 1/100.000. Esa es la escala de la Carta Nacional. Ese es un ejemplo de escala mediana. En cambio, el mapa oficial del Perú no es 100.000 como denominador, es 1/1.000.000. 1/1.000.000 es un ejemplo de escala ¿qué? Grande, pequeño, mediana, jóvenes. 1/1.000.000. Eso es escala pequeña. Y jóvenes, una escala 1/100 es un buen ejemplo de escala ¿qué? 1/100. Escala grande, típico de planos. Jóvenes, cerrado entonces. Se ha entendido ello. Podemos ahora sí, jóvenes, pasar a nuestra segunda diapositiva.
Definición de cartografía, jóvenes. ¿Qué es la cartografía? A ver, vamos a encerrar en un círculo, en una elipse. Es el conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas, o sea, ciencia, técnica y arte, ¿ya? Que intervienen en la elaboración, análisis y utilización de ¿qué? De, a ver, vamos a separar. Mapas, cartas topográficas y planos. Ahora le diré, también hay mapas llamados topográficos y planos topográficos, pero cuando no se explicite la palabra topográfico, no se puede asumir que los mapas tienen esa característica. O sea, profe, no entiendo. Ya, me voy a lo siguiente. En la palabra topográfico, jóvenes, ¿qué significa la raíz topo? ¿Será posible que alguien piense que topo se refiere al animalito? No. Topo significa tierra, terreno. ¿Ya? Terreno. Lugar. Aquí hay futuros ingenieros de repente. Usted como futuro ingeniero va a ver en primer, segundo ciclo, topografía 1, topografía 2. Los topógrafos estudian el terreno, el nivel del terreno, entre tantas cosas. Ya, se llaman cartas topográficas porque en estos documentos, a diferencia de los mapas y planos convencionales, se representa una tercera dimensión. ¿Cuál es esa tercera dimensión que por ahí ya se había mencionado? Ajá, la altitud. Y uno dirá, profe, 3 dimensiones ya. ¿Y cuáles son las otras dos? Las coordenadas que vimos la semana pasada. A ver, defino una. Es la distancia. Escriba según lo que voy a definir, ¿ya? Es la distancia angular de un punto con respecto al meridiano base. ¿Cómo se llama esa coordenada? Correcto. Se llama longitud. Y como recordando lo de la semana 1, va de 0 a 180. ¿Dónde 0? En el meridiano de Greenwich o meridiano base. ¿Dónde 180? En el antimeridiano o línea de cambio de fecha. Muy bien. La otra es la distancia angular entre un punto de la Tierra y la línea ecuatorial, también llamada línea equinoccial. Eso, en cambio, se llama latitud. Y tiene como valor mínimo, ¿cuánto recuerdan? Valor mínimo de latitud, 0. ¿Dónde 0? En el Ecuador. Y máximo valor, 90. ¿Dónde 90? En los polos. Muy bien. 90 en los polos. Perfecto. 90 en los polos. Ya, usted dirá, profesor, ¿y por qué la semana pasada no nos habló de la tercera dimensión? Porque, jóvenes, la semana pasada solamente veíamos, ¿qué cosa? Los aspectos generales sobre la superficie de la Tierra, para leer los meridianos. No era necesario. Jóvenes, ahora sí, porque vamos a representar el relieve. Sucede, pues, que el terreno, la superficie terrestre, no es completamente lisa. A ver, jóvenes, no hay tierra para dar cuenta que la superficie aquí en la en la superficie aquí de Lima Metropolitana. O me dirá, en Lima Metropolitana todo es llanura. No. Mencióneme algunos accidentes geográficos, algunos relieves donde claramente vemos que no hay llanura. Por ejemplo, cuando se va a la Costa Verde y está por Larcomar y ve que usted está en el mirador del Larcomar y ve que la playa está abajo. Ya, ahí estamos ante un desnivel. ¿Cómo se llama? Acantilado. En el caso de la Costa Verde, eso es un acantilado. Hay un desnivel. ¿Ah? O como menciona Yang, voy a mencionar en forma técnica, ¿ya? Las estribaciones andinas. ¿Qué es eso, profe? Ya, lo que comúnmente llamamos los cerros. Profe, mi cerro, sí. Nuestro cerro, tu cerro, mi cerro. Sí.
Coyique, Pamplona Alta, el Ermitaño, el Agustino. Claro. Lomo de Corvina. Canto grande, canto chico, canto rey, algún canto que se me haya olvidado en San Juan Lurigancho, etc. Ahí tiene usted ejemplos de desniveles. Ya usted dirá, profe, ¿por qué menciona estos ejemplos? Acantilados, quebradas, cerros. Porque esos cerros, esas colinas, esos acantilados, esas llanuras, tienen que ser también representadas en el papel. Y hay un problema. ¿Cuál es? Que el papel es plano. Entonces, ¿cómo hacemos para que en el papel plano se pueda diferenciar una llanura de un cerro? A ver, ¿quién lo escribe? Está presente en las cartas. Y es lo que usted puede ver en el gráfico. Mira el gráfico del medio. Debajo de cartas. Ve una serie de líneas. ¿Cómo se llaman esas líneas? Cuidado. Nicolás menciona cotas, que tiene que ver con el tema. Cotas son los números que nos dicen la altitud de esas líneas. Pero ¿cómo se llaman las líneas propiamente? Ya le doy una, ¿qué digo? Una pista, le doy una carretera. ¿Cómo se llaman esas curvas que aparecen en las cartas? Y nos dicen la altitud, la forma del relieve, la forma del terreno. Correcto, Jansly, Leira, Nicolás. No se olviden, Piero, se llaman curvas, Luis Ángel, curvas de nivel. Las cartas presentan curvas de nivel. Toda carta presenta curvas de nivel. Ahora, miren lo que voy a preguntar. ¿Todo mapa presenta curva de nivel? ¿Sí o no? No. ¿Todo plano presenta curva de nivel? ¿Sí o no? No. Algunos sí. Y esos algunos serán mapas topográficos. Y esos planos algunos serán planos topográficos. ¿Ah? Pero en las cartas no hay duda, jóvenes. Toda carta es topográfica. Toda carta es topográfica, por tanto, toda carta tiene ¿qué? Toda carta tiene curvas de nivel. Muy bien. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, dígame, ¿cuál de los tres documentos que usted ve aquí nos ofrece mayor detalle? Los planos. Esa es la ventaja del plano. ¿Sabe por qué me he demorado bastante en hacer esta distinción? Porque me he percatado que la mayoría cree que todo documento es mapa. Tanto así que hay personas que están, por ejemplo, buscando una calle y dicen, ¿no? Ah, no te preocupes, lo voy a buscar en el mapa. Y en realidad lo que está haciendo no es hacer búsqueda en el mapa, sino en un plano. ¿Saben de dónde creo yo que deriva parte de la confusión? Janly me ha leído la mente, correcto. En el hecho de que usamos mucho una aplicación del smartphone, ¿no? Igual, claro, Janly, Leira y Piero sí, están muy bien sincronizados. Claro, me refiero a la aplicación Google Maps. Uno abre la aplicación Google Maps y puede ver las calles. Y uno diría, profesor, si la aplicación se llama Google Maps, es porque lo que estoy viendo es un mapa. Y bueno, parecería, ¿no? Pero, repito, al menos en el español sí hay que hacer distingos, ¿no? Hay mapas, cartas y planos. Bien, hablemos ahora solamente de los mapas. Ah, ya. Tenemos por ahí una pregunta de Cristel, ya que dice más o menos, profesor, ¿y dónde están las líneas ipsométricas? Ya. Miren, si alguien recuerda aquí haber escuchado o leído sobre líneas ipsométricas o líneas batimétricas, no se haga problemas. ¿Por qué? Porque son los dos nombres que reciben las curvas de nivel, dependiendo del terreno que estamos representando. En cristiano, si usted en una carta está representando el relieve submarino, esas curvas que representan el zócalo continental, el talud continental o el fondo oceánico,
¿Cómo se llamarán? Se llamarán esas curvas de nivel líneas batimétricas. Bato significa profundo. En cambio, y esto es lo más común, si las curvas de nivel se van a utilizar para representar relieves continentales como acantilados, valles, llanuras, montañas, cordilleras, mesetas, etcétera, ahí estamos ante ¿qué? Si usted lo escribe, me voy a dar cuenta que ha entendido la referencia, la diferencia. Ahí estaremos ante qué líneas, ya no serían batimétricas. Ahí las curvas, ¿cómo se llamarían? Líneas, ya lo escribo, ya no se preocupe. Se llamarían líneas, ajá. Sí, basta con la raíz nada más, no se preocupen. Está bien. Líneas isométricas. Él lo puse en el chat. ¿Ya? Entonces, conclusión, no es que sean tres cosas distintas, por favor, y muy bien la pregunta de Cristel, ¿ya? Es lo siguiente, sí, es probable que alguien piense, ¿no? Que hay curvas de nivel A, hay líneas isométricas B y hay líneas batimétricas. No, no, no. Las dos son curvas de nivel. Sino, ¿cuál es la diferencia del lugar que se está representando? Si es submarino o es continental. Si es submarino, serán batimétricas. Si es continental, serán ipsométricas. Bien, jóvenes. Bueno, ahí está la definición de lo que es un mapa, ya lo hemos explicado. Es una representación gráfica reducida, generalizada y matemáticamente determinada de la superficie terrestre sobre un plano. Antes que se me olvide, jóvenes, ¿y podría ser un croquis considerado un documento cartográfico? ¿Qué dice? ¿Un croquis es un documento cartográfico? Porque alguien diría, profesor, sí. La otra vez un croquis me salvó. Estaba perdido y gracias a un croquis me pude ubicar. A pesar de que croquis pueda ayudarlo a usted a llegar a un lugar, un croquis no es considerado un documento cartográfico. ¿Por qué? Porque todo documento cartográfico como los mapas requiere de tres pilares, tres principios. El primero de esos pilares o principios se llama base matemática, que es lo que, por ejemplo, le hago recordar en la definición. ¿Qué dice nuevamente la definición de mapa? Es una representación gráfica, reducida, generalizada y matemáticamente determinada. Todo documento cartográfico emplea matemáticas. En cambio, cuando usted hace un croquis a mano alzada en 20 segundos, pregunto yo, ¿ha sido cuidadoso respetando las proporciones entre cuadra y cuadra? O sea, si hay una cuadra que es el doble de otra, usted ha sacado su regla y su compás y ha hecho la medición. O si, por ejemplo, usted sabe que hay cruce de avenidas que no es perpendicular, usted ha dicho, no, el cruce de esas avenidas es con 45 grados. Entonces voy a sacar mi transportador y en el croquis que voy a hacer también voy a respetar ese ángulo. No, jóvenes, usted no hace eso, pues entonces como el croquis no tiene base matemática, no puede ser considerado ¿qué? Documento cartográfico. No se olvida, ese es uno de los principios. Luego veremos los otros dos. Jóvenes, los mapas se dividen en dos grupos. Mapas topográficos, aquí está, mire. En un mapa topográfico sí se representa el relieve. Como usted puede ver en el Perú, se observa la llanura costera desértica, la cordillera de los Andes y la llanura amazónica. En este tipo de mapas llamados topográficos, sí se representa el relieve. Y también tenemos los mapas temáticos. Guíense en el nombre, jóvenes. Guíense en el nombre. ¿Por qué se llaman temáticos? Porque se especializan a ver, escríbalo. Los mapas temáticos se especializan en un tema. Y dependiendo del tema, viene su nombre. Ejemplo, si es un mapa donde vemos indicadores poblacionales como natalidad, mortalidad, estamos ante un mapa temático llamado ¿cómo? Muy bien, demográfico. Ahora, si es un mapa donde se ve como tema la distribución de los climas del Perú, ¿será un mapa qué?
Si es de clima, se llama climático. Pero Yanli nos menciona un tercer tipo de mapa temático. También hay mapas meteorológicos. No es lo mismo. Climático que meteorológico, ¿eh? No es lo mismo. Profe, ¿y meteorológico cómo es? Ustedes son muy chiquitines, pero vamos a ver si usted cuando tenía 5 añitos recuerda esto, ¿eh? Esto va para los que tienen buena memoria de 5 años. Antes, cuando el Canal 5 todavía era tan visto como el Canal 4, Panamericana Televisión tenía una audiencia como la del Canal 4. Usted ve ahora y no, pues casi nadie ve el Canal 5. Bueno, en los tiempos que el Canal 5 tenía antena caliente, había un espacio en su noticiero 24 horas, edición nocturna, edición noche, dedicado justamente a qué? A mencionar con un mapa del Perú si iba a haber sol o iba a estar nublado o iba a llover en diferentes ciudades del Perú. Para ello, inclusive, se utilizaba un niño virtual. Repito, de repente aquí nadie lo recuerda. Voy a mencionar el ejemplo si alguien lo recuerda. Si alguien me dice que no, entonces mal ejemplo para dar en otros salones. El niño virtual, creado por computadora, se llamaba Pipo. Y salió un niño virtual llamado Pipo que se paseaba por todo el Perú, hasta usaba parapente y de la sierra bajaba a la selva. Y te decía cómo iba a ser la condición del tiempo, del cielo, para cada ciudad. Y el símbolo era justamente eso: lluvia, nube, sol. Bueno, jóvenes, por lo visto, soy muy viejo. Ya, nadie llegó a ver eso. Bueno, en todo caso, ese mapa, sí recuerdan algunos, ¿ves? Nicole sí recuerda, ¿ves? Pipo, ¿ya? Que en paz descanse Pipo. Ya lo sacaron del aire por bajo rating, creo. Pipo fue víctima también, pues jóvenes de la televisión. Se quedó sin trabajo. Bien, ya. Ese mapa, a ver, ¿qué he hecho referencia? Donde se ven las condiciones del día de mañana, ¿será mapa climático o meteorológico? A ver, ya, vamos a zanjar una vez. Recuerde, esto que estoy preguntando también nos va a servir cuando hablemos del tema atmósfera. En el tema atmósfera, que es el tema número 6, veremos este tema, veremos este aspecto. Ya, eso es mapa meteorológico. En el mapa climático sale el clima. En el mapa meteorológico sale el tiempo. Porque creo que usted ya sabe que tiempo y clima es igual o diferente, jóvenes. Y con eso dejo el tema ahí nada más. Es diferente. No es lo mismo tiempo que clima. Jóvenes, no se preocupe, ahondaremos sobre este tema en la semana 6. Falta bastante todavía. ¿Ah? Cuando lleguemos, cada vez semana 6 será la última de enero. La última de enero comenzando febrero. Cuando estemos ancochándonos a 33 grados centígrados, ahí veremos el tema tiempo y clima. Muy bien, entonces ya pudo establecer la diferencia entre mapa topográfico y temático. ¿A cuál de los dos jóvenes también le llaman mapa básico? ¿Al topográfico o al temático? ¿A cuál de los dos también le llaman mapa básico? Al topográfico. Entonces, para que no se olvide, ¿qué le parece si le agregamos arriba su otro nombre? Usted era profe, ¿y por qué básico? Porque ofrece información general. También se le llama básico porque sirve de base para elaborar los mapas temáticos. Entonces escribo topográfico o básico. Muy bien. Si a alguien le quedó duda sobre mapas temáticos, aquí está, jóvenes. Mire, ejemplo de mapas temáticos. Mire el primer mapa de la parte superior derecha. ¿Qué vemos? Las regiones políticas: Loreto, Cayali, Lima, Cusco, Puno, Tumbes, Junín. ¿Cómo se llaman estos mapas donde se ve la división administrativa? ¿Mapa qué, jóvenes? Correcto, mapa político. Ahí está el clásico mapa político. También tenemos mapas donde se ve cómo se utiliza el suelo. Simplemente se llaman casi como suena: mapa de uso actual del suelo. Es otro mapa temático. Veamos el segundo mapa de la derecha. Profe, ve un montón de colores. Cada color representa un tipo de suelo. ¿Cómo se llaman los mapas de suelos? También son llamados mapas edáficos. Los mapas de suelos también son llamados mapas edáficos o edafológicos.
En líneas generales, Rojas, Ceballos, se puede usar el suelo como sinónimo de terreno y no pasa nada, pero ya en estos niveles sí es preciso establecer justamente esta separación, ¿ya? El suelo se refiere, ¿correcto?, a la parte de la corteza que está compuesta, por ejemplo, por diferentes horizontes o capas y donde existe materia orgánica, importante, por ejemplo, para desarrollar la agricultura. Eso es suelo. El terreno se refiere más a la parte superficial. Ujú. No, no, no hay de qué, señor, Rojas, no se preocupe. Y tenemos uno más sencillo. ¿Cómo se llaman los mapas donde se ve la distribución de los metales? Escríbalo, yo lo encierro en un círculo, en una elipse. ¿Mapas qué? Mapas metalogénicos. Ajá, metalogénicos. Sigamos. Segunda parte de mapas temáticos. Y los mapas donde se ve a la población que no satisface sus necesidades. Que se llama mapa de pobreza. Algunos también le llaman mapa económico. Tercero, en la diapositiva tercero, mapas donde se ve la distribución de lugares como Churín, los baños del Inca, Aguas Calientes, Chancos en Ancash, de repente mismo jacuzzi termomedicinal, ha gozado esos lugares. Claro, esos se llaman mapas cronológicos porque se representan, ¿qué cosa? Fuentes termales. Y lo último, ya lo había mencionado, los mapas climáticos. Ya, jóvenes, hay más mapas temáticos. Por cada tema hay un mapa temático. ¿Ya? Acá hemos mencionado solamente 6, pero también están los mapas meteorológicos, los mapas geomorfológicos, los mapas ecológicos, etcétera. Y puede contemplar ahí en la diapositiva los 3 elementos más importantes. Ya. Jóvenes, ¿cuál de los 3 elementos de los mapas es el que me permite pasar de 3 dimensiones que tiene la Tierra a 2 dimensiones que tiene el papel? Porque recuerden, jóvenes, ese es el principal problema al que se enfrentan los cartógrafos. Pero, profe, ¿cuál? La Tierra es curva. La Tierra es esferoidal. La Tierra es tridimensional. Y el papel en el cual lo dibujamos, en el cual la dibujamos, es de 2 dimensiones. Entonces, jóvenes, todo mapa que está hecho en papel y es plano, tiene superficie plana, que representa a la Tierra, que es tridimensional, ¿presentará o no deformación? ¿Qué dice usted? ¿Los mapas presentan o no deformación? Por supuesto, todo mapa deforma la realidad. O sea, cuando usted observa un mapa, eso es una aproximación a la realidad. Los mapas son falaces. Los mapas mienten. Los mapas son mentirosos. ¿Ah? ¿Por qué, profesor? Por lo que estoy mencionando. El mapa está hecho en 2 dimensiones y la Tierra representada desde 3. Para disminuir esa deformación, los cartógrafos, y muy bien lo que he respondido, hacen uso de ¿qué? De la proyección. Hacen uso de la proyección. Sí. Usted dirá, ¿cómo así? Mire, usted puede ver aquí en la pantalla, sí, sí, estoy mostrando un cuerpo tridimensional. ¿Qué cosa es? No es una mandarina, no es una sandía, es un limón. Ya, eso va a ser una papaya. No, no, no. Ya, es un limón. Ya, de nuevo, ya. Ahí está. Ya está. Ese es un limón. Muy bien. Haga de cuenta que esto es la Tierra. ¿Sí? Por ahí está el Perú. Ahora, yo quiero representar ello
aquí, en el papel. Y mire, el papel es plano. Entonces, ¿cómo hago yo para representar el papel, la tierra, en el papel? Bueno, puedo hacer lo siguiente, mire. Envuelvo a la tierra con el plano. ¿Ah? Y ahí está. Profe, desapareció la tierra está adentro. Ahora dígame, ¿qué partes de ese limón que es la tierra, para nuestro ejemplo, hacen contacto con el papel? Correcto, el ecuador. Entonces, disponer los medianos y los paralelos, disponer la superficie plana enrollada en forma de cilindro, será idónea para representar lugares alejados o cercanos al Ecuador, jóvenes. ¿Alejados o cercanos al Ecuador? Cercanos. Ya, ahora dígame lo más sencillo. ¿Cómo se llama este tipo de proyección? Esa es la proyección cilíndrica. ¿Ya? Hay varias proyecciones cilíndricas, jóvenes, hay varias. Y como dice Eric, la que usa el Perú para sus documentos oficiales es una proyección específica y conocida con las siglas UTM, Universal Transversal de Mercator. También existe la más conocida, la que menciona Yanli, la cilíndrica normal de Mercator, ¿sí? Pero la que usa propiamente el Perú, la que usa el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, que es el ente oficial en estos temas, es la UTM. Escuchó bien, por si acaso, ¿eh? No estoy diciendo malas palabras. UTM, Universal, Transversal, de Mercator. ¿Ah? Muy bien. Y uno dirá, profesor, ¿y para qué sirve? Entonces, jóvenes, ¿la escala para qué me sirve? Para saber el terreno cuántas veces ha sido reducido. Ya está, cerrado. ¿La proyección para qué me sirve? Para pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones, para reducir la deformación. ¿Y para qué me sirven los símbolos convencionales? Rojas nos pregunta, profesor, ¿y Google Maps qué nos muestra? Bueno, dependiendo. Si usted en Google Maps está viendo calles, da lo mismo a cualquier tipo de proyección, jóvenes. Jóvenes, no se olviden, las proyecciones, ¿dónde son más evidentes en cuanto a uso? ¿En mapas, cartas o planos? En, jóvenes, en mapas. Prácticamente en planos ya no da igual cualquier tipo de proyección. ¿Sabe por qué? Porque en un plano vemos un terreno que grande o pequeño. Vemos un terreno pequeño. Y en terrenos muy pequeños prácticamente no se nota la curvatura de la tierra. Nótese, mire, cuando usted observa el limón y su forma redonda, es porque está viendo superficies grandes, continentes, toda la tierra. Pero en superficies pequeñas prácticamente da lo mismo, jóvenes, ¿no? En planos, la proyección prácticamente es inexistente. En cartas todavía puede ser y en mapas también. Ujú. Ya, ahora sí, te hago una pregunta al aire. Jóvenes, ¿y los símbolos convencionales qué función tienen? O al revés, jóvenes. A veces entendemos la importancia de algo con su ausencia. ¿Qué pasaría si no utilizásemos símbolos convencionales? Es verdad lo que dice Luis, función, dar información, ya. Pero recuerde, ¿qué pasaría si no existiesen o no los usásemos? Jóvenes, el mapa sería una sopa de letras. Los mapas serían un pupiletras, indescifrables. ¿Por qué? Porque tendríamos que escribir perforación petrolera. En vez de escribir perforación petrolera, colocamos un símbolo. ¿Qué cosa?
una torre, una torre petrolera, una plataforma petrolera. Otro, puerto marítimo. Muchas palabras. En vez de colocar puerto marítimo, ¿qué figura podría reemplazarla? Un ancla, un barquito. Pero no todos los símbolos son fáciles de decodificar. ¿Qué pasa si algún símbolo no lo entiende? ¿A dónde va? Ahí sí va al recuadro que está en la parte inferior izquierda. ¿Cómo se llama ese recuadro? La leyenda. Los símbolos están en la leyenda. Muy bien, jóvenes. Entonces ya vimos lo más importante, jóvenes. Los tres elementos. Ah, y no se olvide, las proyecciones también son tres. Cuando yo dispongo el papel, así, miren nuevamente, miren la imagen en la pantalla, ¿estamos ante qué tipo de proyección, jóvenes? ¿Qué proyección es esta? Miren, muy bien, proyección cilíndrica. Pero si yo quisiera representar países que no están en el Ecuador, pero tampoco en los polos, sino territorios que son de latitudes medias, ahí tendría yo que disponer el papel así, mire. Ajá, así, en forma cónica. Esto es para países de zonas medias. Y si yo quisiera representar solamente el polo norte, ¿qué hago? Coloco el papel sin doblar exactamente en el polo norte. Mire, el papel no ha sido doblado ni como cilindro ni como cono. O sea, es un plano tangencial. Otro nombre, jóvenes, azimut, azimutal. Azimutal. El azimutal puede ser azimutal, mire, azimutal ecuatorial, azimutal oblicua, o si no así, azimutal polar. La más usada y la que vamos a ver nosotros es la azimutal polar. Sigamos. Jóvenes, y esto es pan comido. Proyección cartográfica. La representación de la superficie terrestre sobre una superficie plana sin que haya deformaciones es geométricamente imposible. Aquí está el problema que mencionaba. Este es el problema. Es imposible, jóvenes. Ahora, para resolver este problema, ¿qué utilizamos? Y lo subrayo. ¿Qué utilizamos para resolver este problema? Utilizamos las proyecciones. Utilizamos las proyecciones. Muy bien. Subrayemos proyecciones. Ahí están. Y con ustedes los tres tipos de proyecciones. Cilíndrica. Nótese, en la cilíndrica, ¿cómo aparecen los meridianos? Verticales. ¿Cómo aparecen los paralelos? Horizontales. Cónica. Y la proyección azimutal. Usted que tiene muy buena vista, en esa proyección azimutal, que es polar, dicho sea de paso, que está a la derecha, en el último gráfico de la derecha, ¿qué polo es el que aparece? ¿El norte o el sur? Es el polo correcto, es el polo sur, porque coincide el punto central con el corazón de un continente. ¿De qué continente? La Antártida. La Antártida. ¿Se ve Chile en ese mapa? Sí, se ven Chile y Argentina, ¿no? Claro, se ve, como un triángulo. ¿Se ve Australia? También se ve Australia. Al lado inverso, mire, se ve Australia. Y la tercera masa, que está por aquí, que estoy señalando con el puntero, es el sur de África. ¿Qué país sería? ¿Cuál es el país de África que está más cerca de la Antártida? Sudáfrica, correcto, Nicolás, ese es Sudáfrica. ¿Por qué no se ve Estados Unidos? ¿Por qué no aparece Estados Unidos en esta proyección? En este mapa. Porque en esta proyección azimutal polar solamente estamos viendo el hemisferio sur. No se observa qué hemisferio, que estaría al otro lado. No se pueden observar países del hemisferio norte, por esa razón. Claro.
Ya. La cilíndrica. Cuando el cilindro es tangente a la línea ecuatorial, fue creada por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. Por eso es que en su honor también se le llama a esta proyección cilíndrica normal de Mercator, o simplemente proyección Mercator, a secas, ¿ah? Proyección Mercator. Características. 1. Los meridianos quedan como líneas paralelas, lo que le mencioné, verticales, separadas por las mismas distancias. En cambio, los paralelos, dice, son líneas rectas paralelas entre sí, dispuestas en forma horizontal, pero no conservan la misma distancia. Jóvenes, ¿por qué los paralelos, conforme se van alejando del ecuador, comienzan también a espaciarse más? Por algo que mencionamos al inicio. En las cilíndricas, las zonas que salen muy bien representadas son las ecuatoriales y las que salen muy deformadas son las polares. A medida que usted se aleja del ecuador, la distancia entre paralelos será mayor. Claro, correcto, es por la deformación. Y si quedan dudas, mire el último. Existe mayor deformación en las regiones cercanas a los polos. Usted más de una vez ha comprado, cuando estaba en el colegio, un planisferio para pegar en el cuaderno. Dejaron una tarea, se enteró usted 15 minutos antes de comenzar de las 8 de la mañana de comenzar las clases, que había tarea. ¿Qué dejó el profesor? Ah, dijo que dibujen o peguen un mapa sobre tal tema. Uy, ¿cuál era la salvación? Ir a ir al bazar más cercano y solamente con 50 céntimos comprar un planiferio. Y ya estaba resuelto el problema. Ya, en esos planiferios que suelen vender a 50 céntimos en los bazares, se ha percatado que al norte de Canadá aparece una gran isla que en algunos mapas hasta parece que tuviese el tamaño de Sudamérica, enorme. Claro, Leira, correcto, Groenlandia. Profe, ¿que acaso no existe? Sí existe, pero lo que voy es, en muchos mapas, en muchos planisferios, Groenlandia parece enorme, casi el tamaño de Sudamérica. La pregunta es, ¿realmente Groenlandia tiene un tamaño parecido al de Sudamérica? No. ¿Saben Groenlandia del tamaño de qué país es? Es el tamaño de Argentina. O sea, es la novena parte de Sudamérica. La pregunta es, ¿por qué en la mayor parte de planisferios Groenlandia no sale con su tamaño verdadero, tipo Argentina? ¿Y por qué sale con un tamaño inflado, sobredimensionado? Por la deformación. Cuando usted vea a Groenlandia enorme, a Rusia, hay mapas donde se ve Rusia gigantesca, hasta da miedo, ¿no? No ve Rusia y ve, ¿qué tal el país? Parece que se va a comer el mundo. La madre Rusia se come al mundo. Bueno, le diré, si bien es cierto, Rusia es grande, es el primer país del mundo en cuanto a tamaño, no es tan grande como se ven los mapas. ¿Ah? Es más, le diré, hay algunos que dicen que usar esos mapas es parte, o fue parte, justamente, de los planes de dominio por parte del primer mundo con respecto a las otras zonas, a propósito de formar los territorios del norte para que esos territorios se vean más imponentes. ¿No? Pero bueno, es una hipótesis, ¿no? Y bien, antes de irnos a nuestro receso, jóvenes, tenemos ahora la proyección universal transversal de Mercator, que es un tipo de cilíndrica, cuando el cilindro es tangente al globo a lo largo de un par de meridianos opuestos. En este caso, el mundo se divide en 60 usos horarios. 60 por 6, 360, cada uso de 6 grados. Me equivoqué, dije horarios, ¿no? Ya, lapsus, me ganó. No son usos horarios, son simplemente usos, ¿ya? Porque los usos horarios son de 15 grados y son en total 24. Recuerde que la multiplicación debe dar 360. 24 por 15, 360. No, aquí son son 60 usos de 6 grados cada uno. El Perú ocupa los usos números 17, 18 y 19.
que se pueden ver mejor en este segundo gráfico. Y jóvenes, vamos a pausar la grabación. Antes de detallar acerca de la proyección cónica y azimutal, veamos, he retrocedido una diapositiva para ver diferencias en cuanto a latitudes más idóneas para cada tipo de proyección. Ya las puse en la parte superior, solamente quiero mencionárselas para que no queden algún tipo de dudas. Entonces, la cilíndrica se utiliza especialmente para zonas de baja latitud, o sea, jóvenes, ahí está en la parte superior, entre 0 y, ¿qué significa baja latitud? Entre 0 y 30. De la misma manera, la cónica, en cambio, es mejor para zonas templadas, para países de latitudes medias. Estimados estudiantes, ¿qué significa de latitudes medias? ¿Entre qué número y qué número? Escríbalo. Guíese en la referencia que está ahí en la parte superior. ¿Qué significa latitud media? ¿Entre qué grado y qué grado? Entre 30 y 60. Y para regiones ubicadas en alta latitud, se recomienda la azimutal polar. La azimutal polar. O sea, ¿de qué grado a qué grado, jóvenes? Azimutal polar, idónea para zonas entre 60 y 90. Muy bien. Eso es clave. Cilíndrica 0,30, cónica 30-60 y azimutal polar 60-90. Esto ya lo habíamos explicado. Aquí está, jóvenes, el Perú dentro de la UTM, dentro de la proyección UTM. Y aquí está ya, no una parte de la proyección, sino toda la proyección UTM. Mire, un mapa del mundo con la proyección UTM. ¿Logra visualizar el rectángulo rojo vertical? A ver, dígame sí o no. Sí, ya. Eso que he marcado ahí de rojo corresponde a los 3 usos donde se ubica ¿qué país? El Perú. 17, 18, 19. Recuerden que en total son 60 usos. El Perú abarca 3. Y recuerden, no son usos horarios, por si acaso. Sigamos. La que ya la dije, para zonas templadas. Datos. Los meridianos se presentan como rectas que se dirigen a los polos. Si usted dirá, profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que los meridianos se presentan como rectas que van hacia los polos? Jóvenes, ¿de qué color he marcado los meridianos que se dirigen hacia los polos? Miren el gráfico. ¿Qué color he utilizado? Verde lima, ¿no? Claro, verde lima. Y esos son los meridianos. Así se ven los meridianos en una proyección cónica. Nótese, en cambio en las cilíndricas, los meridianos, ¿correcto? Son totalmente verticales entre sí. Acá no, mire. Y los paralelos, dice, se distribuyen en forma equidistante. Claro. Son arcos, mire. Lo voy a dibujar. Los paralelos, mire, mire, son arcos. Disculpe mi pulso, ¿ya? Usar el mouse. Sí, sí, parece que tuviera Parkinson, ¿no? Pero bueno, así me está saliendo, joven. No sea cruel. Ahí está, más o menos, joven. No se burle, por favor, de mi pulso. Ya. Eso que está ahí es un arco, en realidad. ¿Qué es esto? Esto es un paralelo. Así se ven los paralelos en las proyecciones cónicas. Y lo que le mencioné, de 30 a 60. Muy bien. Y la última, las azimutales, que son de 3 tipos, ecuatoriales, oblicuas, y esta es la más importante, la polar. Porque en la polar, el centro del mapa, ¿qué cosa viene a ser, jóvenes? En una proyección, en un mapa elaborado con proyección azimutal polar, el centro, ¿qué cosa es? Ese punto que está en el centro, ¿qué cosa es? Uno de los polos. Corresponde a los polos. Los paralelos aparecen como círculos concéntricos y los meridianos como rectas que divergen a partir de los polos. En otras palabras, jóvenes, ¿quiénes aparecen como si fueran radios? ¿Los meridianos o los paralelos? En una azimutal polar, ¿quiénes aparecen como radios?
¿Los meridianos o los paralelos? Los meridianos. Los meridianos aparecen como si fueran radios. Y la regla, a mayor latitud existe menor deformación. O sea, lo contrario a las cilíndricas. Los símbolos cartográficos, ya explicamos su importancia, ya mencionamos justamente la leyenda, la escala cartográfica, ya hablamos sobre esto. La más importante es la numérica. También hay una forma de expresar a manera de segmento, la gráfica. Dentro de la numérica, jóvenes, se suele expresar como fracción o división. En el Perú, el IGN elabora dos principales documentos. El IGN, no se olvide, es el Instituto Geográfico Nacional. La Carta Nacional del Perú, que de una vez por todas debe usted recordar. ¿Cuánto es la escala de la Carta Nacional del Perú? 1 sobre 100.000. Y del mapa oficial del Perú, 1 sobre 1.000.000. Pero al grano, jóvenes, ¿qué significa que la escala sea 1 sobre 100.000? Mira a la derecha, la flecha verde. Significa que en la carta, 1 centímetro equivale a ¿cuánto? 1 centímetro equivale a ¿cuánto? A 1 kilómetro. En la carta, 1 centímetro es 1 kilómetro. Fácil. Y el mapa oficial, como es 1 en 1.000.000, es un cero más. Por tanto, 1 centímetro equivale a ¿cuánto? 1 centímetro equivale a 10 kilómetros. Hay muchos que me dicen, profesor, en este tema yo soy un poquito quedado, no sé matemáticas, jóvenes. Aquí lo que usted tiene que saber solamente es regla de tres simple. No se le pide logaritmo neperiano, ni factorial, ni nada por el estilo. Simplemente regla de tres. Usted va a terminar esta última clase de geografía no del ciclo, sino del año 2020, aprendiendo de todas maneras a resolver un problema de escala tipo. Y para ello he recreado ahí en la parte inferior un problema. Dice, la distancia entre Lima y la capital de la Libertad, Trujillo, es de 560 kilómetros. ¿Cuántos centímetros estarán estas dos ciudades separadas en el mapa oficial del Perú? A ver, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? Me animaría a decir que hasta medio salón diría, profe, no requiero ni siquiera utilizar, levantar el lápiz o el lapicero, sale al ojo. Es verdad, sale al ojo. Y sale muy bien, 56 centímetros. Pregunta, ¿cómo lo he hecho? Con regla de tres simple. Así se resuelven los problemas de escalas. Ahora es probable que le diga, profesor, pero ¿cómo así? Ya, lo voy a plantear, ¿qué le parece? Vamos a plantearlo. A ver, ¿dónde hay espacio? Vamos a ver, vamos a ver. A ver, por aquí tenemos un espacio, voy a hacerlo por acá. Ya, aquí va. Si es mapa oficial de Perú, jóvenes, ¿cuánto la escala? 1 a 1.000.000. Y si es 1 sobre 1.000.000, de frente, jóvenes, 1 centímetro, 1 centímetro, ¿cuánto equivale? A 10 kilómetros, ¿correcto? Y mira, sencillo, 1 centímetro equivale a 10 kilómetros porque es mapa oficial. Me dicen, ¿cuántos centímetros X? ¿Cuántos centímetros eran 560 kilómetros? Así se plantea, jóvenes. Lo que tiene que hacer, 1 centímetro son 10 kilómetros, X centímetros, ¿no? X centímetros serán 560. Multiplica cruzado 560 por 1 entre 10. La respuesta es 56. Así se resuelven estos problemas, jóvenes. No es nada difícil. Bueno, esto que está aquí, por si acaso, está en su boletín virtual. ¿Ya? Es lo mismo. Pero yo soy de la idea que lo haga como regla 3 simple. ¿Eh? También sale así. ¿Eh? Y lo último, jóvenes.
Las cartas. ¿Cómo se llaman estas líneas que usted ve en esta carta, jóvenes? Mire, hay un montón de líneas. Acá hay 200, una tiene 300, otra 400, ¿pero qué son? Curvas de nivel. ¿Ya? ¿Qué tipo de curvas serían estas? Tomando en cuenta que corresponden a terreno continental. ¿Líneas qué? ¿Batimétricas o ipsométricas? ¿Cómo las llamaríamos a estas curvas de nivel? Ipsométricas, porque no es relieve submarino. Las cartas, jóvenes, no se olvide, las cartas, a diferencia de los mapas y los planos, poseen las tres dimensiones: latitud, longitud y altitud. ¿Ah? Las tres dimensiones. Aquí va. Utilizan curvas de nivel que ya explicamos. Se llamarán ipsométricas cuando sea superficie continental, batimétrica, relieve submarino. Datos sobre las propiedades de las curvas. Dos curvas de nivel nunca pueden cortarse, salvo en qué tipo de relieves. ¿En qué tipo de relieve, jóvenes? Todas las curvas van a estar juntas. En los acantilados. ¿Por qué? Porque un acantilado es una pared vertical. Las curvas más cerradas tienen mayor altitud, mayor cota que las contiguas, excepto en las depresiones. Las cotas son los números, son los puntos con determinada altitud. Y la superficie entre curva y curva se llama zona. Ya, mire, por el gráfico de la parte superior, uno dice al toque, profe, esta es una depresión porque va para abajo. Es verdad. Pero cuando usted representa la depresión en la carta que está acá abajo como curvas de nivel, muchos podrían confundir el gráfico con una montaña. Porque, jóvenes, una montaña y una depresión, expresadas en curvas en una carta, son prácticamente idénticas. Son prácticamente iguales. Entonces, ¿cómo usted va a poder saber si está ante una depresión o está ante una montaña? Mirando las cotas, los números. Mire aquí. Vamos de afuera hacia adentro. Comenzamos con 40, 30, 20, 10. O sea, conforme yo me acerco hacia el centro de ese relieve, ¿qué está ocurriendo? ¿Estamos aumentando o disminuyendo la altitud, jóvenes? Mire, 40, 30, 20, 10. ¿Está aumentando o disminuyendo la altitud, jóvenes? Está disminuyendo. Ya, si estamos disminuyendo, ¿estamos ante qué? ¿Depresión o montaña, jóvenes? ¿Qué sería? Si estamos descendiendo, estamos hundiéndonos. Depresión. En cambio, cuando usted vea que es al revés, que los números, imaginemos, se me ocurre, por afuera dice 20, y avanzamos 20, 30, 40, 50, y la curva más cerrada termina en 80, se me ocurre, ahí estamos ante depresión o montaña, jóvenes. Ahí es ascenso, por tanto sería una montaña. Es así como usted diferencia si es una depresión o es una montaña, mirando las cotas. Nos pregunta Jansly, ¿en un acantilado las curvas se pueden cortar? Claro, en un acantilado típico, con pared vertical, todas las curvas en esa parte se van a juntar. Eso es lo típico de un acantilado. Y terminamos, jóvenes, con los planos, de los cuales ya hemos hablado. Los planos se usan para superficies pequeñas, utilizan escala grande, ofrecen mucho detalle. Y en el plano, ¿qué es lo que aparece, jóvenes? El plano de lo que sería o lo que será su segunda casa, jóvenes. Sí. Si todo va bien, jóvenes, usted va a poder descansar en sus áreas verdes, leer un buen libro en alguna de sus bancas en el segundo semestre del próximo año. ¿Ya? Como Cachimbo 2021. Sobreviviente de la pandemia, jóvenes. Sí, usted va a ser una generación histórica, jóvenes. Sí, nos referimos a la ciudad universitaria. Se supone que deberíamos estar en estos momentos físicamente aquí en la parte inferior. Logra leerse local central de la PRE. Hay un rectángulo turquesa. ¿Lo logra observar? Claro, ahí deberíamos estar en estos momentos.
Sin embargo, estamos pues en esta nueva normalidad, por así llamarlo. Sí, ahí, en el cruce de la Avenida Colonial con el jirón, con la Avenida Germán Amézaga. ¿Logra ver el estadio? Este es lo típico de un plano, mira, está el detalle que podemos ver inclusive hasta la pista atlética, ¿no? Se ve el estadio. Y al este y a la derecha del estadio, que no se nota muy bien, está la Huaca. ¿Has escuchado hablar de la Huaca? Todos hemos escuchado hablar de la Huaca. No diremos nada más. Ahí lo dejo. Ya está. Y están las facultades con diferentes colores. Ya. Me preguntan por ahí si yo les aconsejé o les sugerí crear alguna cuenta en algún tipo de aplicación que desconozco, creo que lo se llama Kisis o algo así. No, no he sido yo. Más bien lo que yo sí les sugerí la semana pasada, aparte de seguir justamente prestando atención a las clases como lo está haciendo e interviniendo de la misma manera, y me acordé recién a partir de la pregunta de una de sus compañeras, es acerca de, a ver, ¿llegó a divisar usted la gran conjunción el lunes pasado? Recuerda que le mencioné, comenzando la clase nada más, que yo le dije la semana pasada, luego de mi presentación, que hoy, 21 de diciembre, aparte de ser el solsticio de verano, momento en el cual los rayos caen verticalmente en el trópico de Capricornio, ¿no? Luego de muchísimo tiempo se iba a poder observar Júpiter y Saturno de la mejor manera. Sí, es verdad, estaba nublado. La panza de burro no permitió que nosotros los limeños hayamos podido observar dicho fenómeno astronómico. Bueno, eso sí fue lo que sugerí, ¿ya? No, bueno, estoy respondiendo a una pregunta de una compañera acerca si sugerí que ustedes creen una aplicación tal. Debe haber sido otro docente. Bien, y ahora sí, jóvenes. Pregunta uno. Ah, verdad. Eh, Voy a retroceder un poquito. Recuerde que la cartografía se basa en tres pilares o principios. ¿Cuáles son estos tres principios? Creo que lo pasé, ¿no? Aquí están, jóvenes. De uno ya había hablado. Aquello que no tiene los croquis. ¿Cómo se llama? Base matemática. Tiene que ver con la proyección y las escalas. Proyección, escala. El segundo principio es la representación cartográfica, que tiene que ver con el uso de los símbolos convencionales que están en la leyenda, así es que usted los quiere decodificar. Y el tercer principio, ¿cómo se llama? Generalización cartográfica. Ya, dice, la selección de lo principal y esencial del tema según la escala. Le pongo un ejemplo. Usted es un operario de Sedapal. Todos hemos renegado con Sedapal alguna vez. Ya. Le han encomendado la tarea de hacer un inventario, una lista de aquellas tuberías que presentan averías y fugas de agua en las principales, en la cuadra 13 de la avenida Germán Aguirre en San Martín de Porres, cerca de mi casa, dicho sea de paso. Ya. Si usted ha sido mandado por Sedapal a la cuadra 13 de una avenida aquí en San Martín de Porres, pregunto yo, ¿qué documento será más idóneo para su labor? ¿Un globo terráqueo? ¿Un mapa del mundo? ¿Un mapa del Perú? ¿Una carta topográfica? ¿O un plano de San Martín de Porres? Un plano. Y es más, si tiene el plano de San Germán, mejor todavía, porque es más específico, porque San Martín de Porres es grande. San Martín es grande, jóvenes. Va desde el río Rímac hasta el río Chillón. Es enorme. Ya, usted va a utilizar un plano. Jóvenes, ¿por qué a usted le conviene más usar un plano? Porque el plano da más detalles. Y segundo, ¿usa qué tipo de escala? ¿Grande o pequeña? A ver, recuerde. Los planos usan escala, grandes o pequeñas. Escalas grandes. Entonces,
a usted le conviene el mapa porque usa escala grande, ya. Eso que usted está haciendo como trabajador de Sedapal es justamente el principio de generalización. Seleccionar según la escala. Muy bien, ahora sí. Pregunta número 1. Ya. En una clase de geografía, el docente sostiene, es el proceso por el cual el cartógrafo, de acuerdo a la escala, se sirve para enfatizar lo esencial y suprimir lo superfluo, o sea, lo menos importante. El profesor en su explicación hace referencia al principio cartográfico de, ¿cuál de los tres principios? ¿Base matemática, representación cartográfica o generalización? Y la respuesta, muy bien, es la letra A, la generalización cartográfica. Perfecto, esa es la clave. Generalización cartográfica. Entonces marcamos la letra A. Sigamos. Uy. Pregunta 2. Con el propósito de reactivar el sector minero, el gobierno informa a los inversionistas sobre zonas mineralizadas que existen en la cordillera de los Andes. Para dar mayor sustento a la explicación, provee a los concurrentes un documento cartográfico donde se expresan los depósitos geológicos. La respuesta sería un mapa temático llamado metalogénico. Correcto. Es un mapa temático llamado metalogénico. Marcamos entonces la letra D. Está fácil, jóvenes, ¿ah? 3. Ya no es mapa oficial como el ejemplo que hice yo, sino esta es carta nacional, que es más sencillo. Y como es carta nacional, jóvenes, prácticamente no hay mucho que resolver. Pero bueno, de todas maneras vamos a desarrollar aquí una sustentación. Sí, correcto, la respuesta es la letra C. Pero ¿de dónde sale? Ya, aquí está el planteamiento. Jóvenes, si es carta nacional, ¿cuánto es la escala? 1, 3, 100.000. Significa 1 entre 100.000. Que un centímetro equivale a 100.000 centímetros del terreno real. Pero como usted no mide la realidad en centímetros, los centímetros los pasa a kilómetros. ¿Y qué tiene? Lo que ya le dije hace un momento. Debe memorizar para que no haga todo esto. Un centímetro equivale a ¿cuánto? A 1 o a 10 kilómetros. Como es carta nacional, a 1 kilómetro. Nada más. Ya está. Entonces, si un centímetro es 1 kilómetro, preguntamos 13,5 centímetros. Mire, la hago larga todavía. ¿Cuántos kilómetros será? Así se plantea, jóvenes. La respuesta es lo mismo, 13,5. La clave, la letra C. Muy bien. La clave es la C. Y la última. Observe la siguiente imagen. Veamos la primera proposición. La zona que encierra el círculo presenta SOE pendiente. Falso. Cuando usted vea que las curvas están muy pegadas, están muy cerca, muy cercanas, es porque el relieve es muy inclinado, es muy abrupto, como si fuera un tobogán. Analizando las cotas, o sea, los números, las altitudes, se puede concluir que el relieve es una depresión. Falso también. También es falso. Es una montaña. Bueno, una colina. 3. Las curvas de nivel que se observan en la imagen evidencian una colina verdadero. Y la 4 dice, el área ubicada al este es una zona de fácil ascenso, verdadero porque las curvas están más separadas. Es más fácil subir por el lado este que por el oeste. Por el oeste para subir usted tendría que ser el hombre araña, prácticamente. Spider-Man tendría que ser para subir por ahí. Es más complicado. Por tanto, la clave ¿cuál sería? La letra B. Y cuando usted vea que las curvas están todas juntas, y eso es un acantilado que es peor todavía, porque al menos en esta parte, la parte oeste, es difícil
pero algo se puede escalar. En cambio, en una pared sí ya usted tendría que tener un equipo especial. La clave es la B. Falso, falso, verdadero, verdadero. Bien, jóvenes. Primero, vamos a culminar, vamos a presentar la resolución de las preguntitas que hicieron aquella vez. ¿Ya? Se supone que usted por su cuenta ya las ha resuelto. Lo que haríamos es simplemente, ¿qué? Cotejar. ¿Sí? Vamos a cotejar. Le había dicho yo que la pregunta 1 tenía como clave la letra D. ¿Sí? Pregunta 1 tenía como clave la letra D. ¿Qué marcamos? Sí, porque los derechos de Jesús son incondicionales e interdependientes. Recuerde, si bien es cierto, a veces nos asustan los padres diciendo 18 años y si no haces lo que yo quiero, te vas de la casa porque no tengo ningún tipo de derecho sobre ti. Y uno dice, uy, ¿verdad? 18 años y me votan. Si usted está estudiando, es obligación de los padres todavía ayudarlo económicamente hasta los 28. ¿Ah? Dato, recuerde. Esto nos hace recordar que los derechos son incondicionales e interdependientes. Apunte, ¿eh? Ya sabe. Pero tampoco abuse, pues. Pregunta 2. Primera, segunda y tercera generación. A ver, la primera dice, China envía médicos a Perú. Esto tiene que ver con ayuda humanitaria, unión de los pueblos. ¿Qué principio sería? Primera, segunda, tercera, jóvenes. Tercera generación, derecho de los pueblos. La B dice, jóvenes protestan en la Plaza Mayor del Cusco. Derecho de protesta pacífica, de primera generación. Y la otra, los pacientes. Ah, no, tengan cuidado. La protesta es una manifestación de la libertad de expresión y por tanto es de primera generación. Tenga cuidado. Protestar pacíficamente es derecho es de primera generación. ¿Saben qué cosa tenía que haber dicho para que pueda ser segunda generación? Trabajadores, ¿correcto? De una fábrica, descontentos por el abuso por parte de los dueños, se declaran en huelga. Si es huelga, ahí sí sería segunda generación. Pero protesta en general es de primera. No se olvide. Y la otra dice, los pacientes por COVID-19 son atendidos eficientemente. Tiene que ver con derecho de acceso a la salud. Eso es derecho de segunda generación. Por tanto, jóvenes, ¿cuál es la clave en la pregunta 2? La clave sería la letra C. La marcamos. 3. Pregunta 3. Muy bien. Acción de cumplimiento. Porque el funcionario es renuente a cumplir la resolución. Dice, tras un proceso judicial, el juez ha determinado que sea repuesto en su centro de labores. Pero el dueño de la empresa se niega. Por tanto, hay que tramitarle una acción de cumplimiento ante el Poder Judicial. Y la última, ya, dígame, hasta aquí, ¿las claves que usted marcó en las preguntas 2 y 3 coinciden con lo que estamos diciendo? Muy bien, perfecto. Felicitaciones, si ha sido así. Y la última pregunta. En una familia, los padres responden de mala manera al niño, diciéndole, pregunta él acerca del viaje, y si él puede decir a dónde viajar, y le dicen que no, porque es una decisión absoluta y exclusiva de ellos. Del caso descrito, ¿qué principios, son 4 principios, se han vulnerado? A la participación infantil y al interés superior del niño. O sea, la 1 y la 3. La clave sería la letra A. Ya está. Jóvenes, lo bueno es que en esta presentación que ahora voy a subir, vamos a ver la segunda parte de los derechos humanos. Lo que la semana pasada fue definición de los derechos. Son garantías esenciales para realizarnos como personas. Sus características universales, inalienables, imprescriptibles, indivisibles. Mencionamos la clasificación.
Derechos de primera generación que surgen en el contexto de la Revolución Francesa. Son derechos individuales, políticos y civiles. Luego, en el contexto de la Segunda Revolución Industrial, fin del siglo XIX, derechos colectivos, derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la huelga, sindicalización, derecho al trabajo digno, derecho al salario justo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, derechos como derecho a vivir en paz, a un medio ambiente sano, derecho a la libre determinación de los pueblos. Esos son derechos de tercera generación. También mencionamos la semana pasada las 6 garantías constitucionales. A ver si las recuerda. Jóvenes, ¿qué pasa si una norma que no tiene rango de ley vulnera mis derechos? ¿Qué garantía tendré que interponer? Estamos retroalimentando lo que vimos la semana pasada, jóvenes. Debería ser más sencillo. Correcto, Nicolás. Acción popular. Acción popular. En cambio, si la norma es un decreto legislativo o es una ley, una norma de rango superior, ¿qué garantía interpondré ante el Tribunal Constitucional? La acción de inconstitucionalidad. Perfecto. Y una última, jóvenes. Son 6, pero vamos a hacer 3 preguntas. Ya hice 2. Una última. ¿Qué pasa si fotos, imágenes personalísimas están siendo difundidas por WhatsApp sin mi consentimiento? ¿Qué acción debo interponer en el Poder Judicial? La acción de habeas data. Sí, la acción de habeas data. Digo esto porque a veces creemos que el habeas data solamente sirve para pedir información. El habeas data tiene ese aspecto dual. Si bien es cierto, la acción de habeas data es más conocido porque le permite al ciudadano tener información de las autoridades, como por ejemplo, cuánto está gastando la municipalidad en un parchado de pistas, también tiene que ver con esta segunda parte, la información personal, habeas data. Entonces sí, estamos bien, ¿eh? Se ha entendido entonces. Veremos el día de hoy las instancias internacionales a las cuales podemos recurrir si es que la justicia nacional no nos ha dado la razón y nosotros estamos convencidos de que esa sentencia ha sido injusta porque se han vulnerado nuestros derechos humanos. Muchas personas a veces cometen el error de decir cosas como esta. Ante un fallo adverso en la Corte Suprema, dicen, aquí no ha terminado, voy a exigir justicia, voy a irme a la Corte de la Haya para ponerle fin a esta vulneración de derechos. Ya, díganme una cosa, jóvenes, ¿por qué una persona que sí, es probable que tenga la razón y se han vulnerado sus derechos, no puede recurrir a la Corte de la Haya para tal fin? Muy bien, Leira. Correcto. Porque la Corte Internacional de Justicia de la Haya, también Talía, es correcto lo que usted menciona, es solamente para dirimir cuestiones, por lo general, limítrofes entre estados, entre países. Ejemplo, Perú cordialmente invita a Chile a trazar una frontera marítima, a delimitar la frontera marítima. ¿Qué responden los chilenos? Nones. No hay nada que hablar, porque ya tenemos un tratado. El Perú, de manera amable, dice, no, no hay ningún tratado, te equivocas. Y Chile, en las mismas, sí hay un tratado y por tanto no tengo nada que negociar contigo. Ante esa negativa es que el Perú recurre a instancias internacionales, no recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no recurre para ese fin a la Corte Interamericana o en general al Pacto de San José, recurre a la Corte justamente que brinda justicia entre estados, la Corte de la Haya. Perú denunció a Chile en la Corte de la Haya admitió nuestra denuncia y nos fuimos a juicio, que finalmente culminó con una sentencia a fines de enero del 2014. Sí, ya serían ya 7 años ya, casi 7 años jóvenes de la sentencia. Muy bien, ya explicaremos en la semana 18 cuál fue la sentencia, que usted debe conocer. Es el tema de la semana 18, falta bastante para eso, jóvenes. Eso va a ser a fin de abril todavía. Ya, pero quedo
con el ejemplo que he dado, ha quedado clarísimo. La Corte de la Haya no ve cuestiones de derechos humanos, ve problemas entre estados, no se olvide. Entonces, jóvenes, ¿a qué corte sí podríamos recurrir para la defensa de los derechos humanos? ¿O cree usted que todo está perdido porque la justicia nacional falló en contra, ya nada se puede hacer? Sí, se recurre, jóvenes, a otra corte, la que he mencionado hace un momento, la Corte Interamericana. Ojo, es interamericana porque es a nivel solamente de América. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora pregunto, ¿toda denuncia directamente activa un juicio en la Corte Interamericana? ¿Sí o no? No, no toda denuncia va directamente a juicio. Hay una instancia previa que recibe la denuncia, hace el estudio y si encuentra elementos convincentes que ameriten un juicio, deriva esto recién a la Corte. Escriba sus siglas porque su nombre es largo. ¿Cómo se llama este otro ente de la OEA? Es el hermano de la Corte Interamericana. Muy bien, Thaís. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos se confunden porque tanto la palabra corte como comisión comienzan con la letra C. Ya. Y una vez vamos a develar el misterio aquí. Cada vez que usted vea estas siglas, C y DH, hacen alusión a la comisión o a la corte, jóvenes. La C y DH, la CIT, es la comisión. ¿Ya? Es la comisión. Profesor, ¿y cómo se hace para la corte? Porque también comienza con C. Ese es el problema. Por eso es que se ha decidido que en el caso de la corte, ahí sí ponemos el nombre completo. Como escribió Leira, corte IDH. Así los va a diferenciar en siglas, ¿ya? Las siglas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es corte IDH. Y la otra es más sencilla, es todavía más sucinta. Las siglas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es CIDH. Digo esto para diferenciar, porque repito, hay mucha gente que se suele confundir. ¿Cuál de las dos tiene su sede en San José de Costa Rica? ¿La comisión o la corte? La corte. Por esa razón es que también usted ha escuchado que le llaman ¿cómo? ¿Corte de qué? También le llaman la corte de San José. Es lo mismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es lo mismo que la Corte de San José. Sí, porque también me han preguntado en otras aulas, siempre, ¿no? A veces cree que son órganos distintos, no es lo mismo. Y ahora cuidado con lo que voy a preguntar, porque esto sí, hasta algunos abogados se equivocan, ¿ah? ¿Es lo mismo Corte de San José que Pacto de San José? No es lo mismo, pero tienen mucho que ver. Tienen bastante que ver. ¿Cuál es la relación? Parte todo, todo parte. Sí, esa es la relación. Parte todo, todo parte. Ahora dígame, ¿cuál de los dos sería el todo? Ya, primero, entre Pacto de San José y Corte de San José, ¿cuál sería el todo? ¿El pacto o la corte? O sea, ¿quién contiene a quién? Si usted dice que es la corte el todo, significa que la corte dentro de sí tiene el pacto. Si usted dice que es el pacto, significa que el pacto es el todo y dentro del pacto está la corte. A ver, eso hay que diferenciar también de una vez. ¿Cuál de los dos es el todo? Es el pacto. El pacto es una convención, jóvenes. El pacto es una convención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En realidad, lo más correcto sería decir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Sí? Ese es el nombre completo, jóvenes. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Instrumento de este sistema, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. ¿Qué nos dice que el sistema presenta dos brazos, dos elementos? ¿Cómo se llama el brazo no judicial?
¿La comisión o la corte? ¿Cuál es el brazo? La institución, el órgano no judicial. Ajá, la comisión, la CIT. ¿Y cuál es el brazo judicial, el órgano judicial? O sea, ¿cuál es el tribunal? La corte. Esa es la diferencia. No se me asuste, por si acaso. Esto lo va a poder usted ver mejor en un esquema. Comencemos hablando de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en la Tercera Asamblea General. Jóvenes, esta fecha es importante. Apúntelo en su calendario. ¿Ah? Fecha importante. Aparte de su santo en Facebook, otra fecha importante es el 10 de diciembre bueno, 10 de diciembre en general. 10 de diciembre. ¿Qué se celebra cada 10 de diciembre? El Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué 10 de diciembre? Porque fue un 10 de diciembre del año 48 que se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 3 años después de culminada la Segunda Guerra Mundial. En esta declaración se recogen los 3 grupos de derechos. Los de primera, sí es verdad, Carlos, ya pasó. Si el ciclo hubiese comenzado en la primera semana de diciembre, les hubiese mencionado, hubiéramos hecho de repente ahí un evento especial chiquito sobre, no, hubiéramos, no sé, un compartir de repente. Es un día muy importante, jóvenes. Yo sé que muchos no le dan bola bastante a este tipo de temas, ¿no? ¿Saben por qué? Porque creemos que los derechos humanos siempre han existido, y no, jóvenes. La historia de la humanidad es corta. Y en este periodo corto que llamamos humanidad, la vigencia de derechos humanos es más corto todavía. Jóvenes, ¿desde cuándo hay civilización? Bueno, usemos como referencia la aparición de la escritura. 3000 antes de Cristo. Y estamos 2000 después de Cristo. O sea, estamos hablando de cuántos años de civilización. Son 5000 años. Son 5000 años. Y de esos 5000 años, jóvenes, ¿desde hace qué tiempo gozamos de todos los derechos humanos? Tanto de primera, segunda como tercera. Desde que se declara, desde que se adopta la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, 1948. Por tanto, estamos hablando de jóvenes, prácticamente ¿cuántos años? 72 años. Jóvenes, ¿qué 72 de 5000 años? ¿Qué 72 de 5000? Y eso que estoy usando como referencia, civilización. Porque si yo me voy a la prehistoria, estamos hablando de millones de años. O sea, lo que voy es, 72 años, como dice Nicolás, es nada. O Talía, es poco. Ya, nada, profe, nada de cero, ya. Es poquísimo. Es poquísimo. Vale decir, la mayor parte del tiempo, la humanidad ha vivido en estado de barbarie, donde primaba la ley del más fuerte o de la clase social, ¿correcto? Que se antepone al resto. Y no había ningún tipo de marco jurídico para defendernos, jóvenes. Era la ley de la selva. Ni un siglo, ¿no? Ni un siglo. Bien, son 30 artículos, jóvenes, donde se establecen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Aquí están, jóvenes, los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Podemos leer algunos. De izquierda a derecha, mire. Igualdad ante la ley. Más abajo, a la nacionalidad, al trabajo y libertad sindical. Vemos la primera fila de arriba. Libertad e igualdad. Derechos y libertades universales, etc. Bien. Instrumentos internacionales. Jóvenes, contamos nosotros con la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y como la carta del menú del restaurante que va a haber más tarde, de repente, si es que no come en casa, ya esta carta tiene un menú. En este menú tenemos 2 platos. Primero, la Declaración Universal, de la cual ya hemos hablado. Y segundo, los pactos internacionales. ¿Cuál es la principal diferencia entre la declaración y los pactos? Que los pactos son jurídicamente vinculantes. ¿Qué significa? Son de
estricta obligación cumplirlos. Deben ser cumplidos por los países que conforman estos pactos. Los pactos son dos. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o sea, de derechos de primera generación. Y tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo cual haría pensar a algunos, profesor, entonces debe haber un tercer pacto. Si hay un pacto de derechos de primera generación, porque son civiles y políticos, hay un pacto de derechos económicos, sociales y culturales, que son de segunda generación, debería haber un pacto de derechos de tercera generación. No existe un tercer pacto. Profe, entonces, ¿qué pasa con esos derechos de tercera generación? Aparece en el artículo 1 de cada pacto. ¿Qué es el artículo 1 de cada pacto? Afirma que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Ese es un ejemplo de derecho de tercera generación. ¿Ah? Ahora sí, hablemos nuevamente de la ONU. ¿Cómo se llama la corte que resuelve litigios entre Estados miembros de la ONU? Se llama Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es su sede? Ahí está, jóvenes, en la foto, en la ciudad de La Haya. Estado, el Reino de los Países Bajos. Todavía llamado por algunos como Holanda, aunque lo correcto es llamarlo Países Bajos. Órgano judicial principal de Naciones Unidas. Y de nuevo, objetivo principal, lograr el arreglo de controversias entre estados. Ahora sí, recuerda que hablamos acerca de la Comisión y la Corte, y usted y alguno de repente, con tanta información, se le cruzó los cables y dijo, uy, ya me hice bolas, ¿cómo era? Ya. Aquellos que quieran tomarle una captura de pantalla, algo ahí está, jóvenes. También está en su boletín virtual. También está en su boletín virtual. Se llama Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Ahí tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José. Y hay dos instituciones que son las más importantes. A la izquierda, el órgano no judicial. ¿Cómo se llama? Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y al otro, el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sede de la comisión es Washington. Y la sede de la Corte, ya dijimos, es San José de Costa Rica. Muy bien. Sigamos. Aparte de la Comisión y la Corte, en el año 2001, aquí en la ciudad de Lima, qué curioso, mire la fecha, el 11 de septiembre, sí, jóvenes, el día en el cual cayeron las Torres Gemelas, aquí en Lima, los representantes de los países de la OEA firmaban aquí la Carta Democrática Interamericana para reforzar el respeto a los derechos humanos. Tienen campo de acción político, histórico, sociológico y jurídico. Para muchos, hoy por hoy, la Carta Interamericana es un saludo a la bandera porque, por ejemplo, no pudo resolver problemas como los de Venezuela o los de Nicaragua. Pero bueno, existe, ¿no? Y hay que mencionarlo. La Carta Democrática Interamericana. Y lo último, jóvenes, dentro del Perú, uno dirá, profesor, dentro del Perú contamos con el Estado peruano y su Poder Judicial para obtener justicia. Es verdad. Para defender los derechos humanos, es verdad. Pero, jóvenes, a veces no se da abasto. Por eso contamos con instituciones que no son parte del Estado, pero que cumplen una labor análoga. ¿Usted sabe qué significan estas siglas? Lo que vemos en la imagen son ejemplos de ello. Organismos, órganos, organismos, organizaciones no gubernamentales, o sea que no son parte del gobierno, que no son parte del Estado. En el Perú, los organismos encargados de la protección de derechos humanos están organizados en la CNDDH. ¿Qué significa? La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Símbolo, lo que usted ve en el centro. 4 organismos típicos o más emblemáticos. APRODE, la Asociación Pro Derechos Humanos.
ASONET, la Asociación Negra de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, especialmente contra el racismo, Amnistía Internacional, sección peruana, y el movimiento feminista Manuela Ramos. Bien, vamos a la resolución de las preguntas. No sin antes, jóvenes, mientras usted observa la pregunta 1, resolver, o bueno, no resolver porque no es difícil, ¿no? Sino llenar la encuesta docente. A ver, puede iniciar. Sí, la semana pasada también del apuro no se pudo llenar, ¿no? Sí, sí. Sí, aquí el sistema fractal fue totalitario, vamos a llamarlo, ¿no? Estamos resolviendo la pregunta 1 y nos fuimos. Bueno, ahora sí va a haber tiempo para resolver, no hay problema. A ver, vamos con la pregunta 1. ¿Qué dice la pregunta 1? Una autoridad declara a los medios: todas las personas que cometen un delito reciben una sentencia, no importando a qué estrato social y económico pertenezcan. Muy buena declaración. O sea, todos somos iguales ante la ley. Jóvenes, en la pregunta 1, creo que todos han marcado la letra. A ver, vamos a ver. En la pregunta número 1, todos marcaron correcto, casa. Todos somos iguales ante la ley y tratados, y debemos ser tratados sin distinción. Muy bien, vamos a marcar entonces la C. Bueno, al menos así debería ser, ¿no? Así debería ser. Pregunta 2. Las continuas protestas multitudinarias en Chile traen como consecuencia desmanes, arrestos arbitrarios y hasta muertes. Todo esto acontece porque la población exige un plebiscito, una consulta popular que modifique su constitución. Esto es real, jóvenes, está pasando en Chile actualmente. En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió observadores a este estado, a Chile, por los hechos suscitados. Quienes manifestaron, los observadores: existe una grave crisis que vulnera las facultades humanas, o sea, los derechos humanos. De lo descrito, ¿es correcta o fue correcta la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La respuesta es sí, pero sí, ¿por qué? ¿Por la B o por la D? La D dice, sí, porque como organismo del Pacto de San José, eso es verdad, dice sentencia. Jóvenes, la comisión no emite sentencia, ¿ya? La comisión no emite sentencia, eso lo hace la Corte. La clave es la letra B, porque su función principal es promover la observancia y defensa de los derechos humanos, la B. No se olvide, cuando uno hace una denuncia en el Pacto de San José, no hace una denuncia, el organismo que recibe la denuncia es la comisión y luego la podría pasar a la Corte. Pregunta 3. De frente, jóvenes. ¿Cuáles son casos donde podría intervenir la Corte? ¿En qué casos interviene la Corte? Veamos la primera. Costa Rica demanda a Nicaragua por límites terrestres. ¿Será eso competencia de la Corte Interamericana? ¿Verdadero o falso, jóvenes? No, falso. Porque problemas entre estados los ve la Corte de la Haya. 2. En Argentina, 132 comunidades indígenas, agotando la justicia interna, demandaron al Estado argentino. Eso es un ejemplo claro, verdadero. La O sí. 3. Un ciudadano cubano demanda al Estado cubano por transgresiones, no, de su derecho a la propiedad. Bueno, si hubiera dicho cualquier país, Canadá, Perú, El Salvador, sería verdadero. Pero recuerde, Cuba no es parte de la OEA. Por tanto, Cuba no es parte del sistema interamericano. Por eso es falsa. Los cubanos no pueden acceder a justicia en este nivel. Otro país que tampoco accede es Venezuela, porque hace unos años se retiró de la Corte Interamericana. Y a fin de los años 90, Fujimori también nos retiró de la Corte Interamericana. Luego regresamos. A los dictadores no les suele gustar las cortes supranacionales. Jóvenes, y la 4 es verdadera. Por tanto, ¿cuál es la respuesta, jóvenes, en la 3? Sería 2 y 4. La 4 sobre jubilados, no sobre cesantes. Y la última. Y con esta, jóvenes, nos vamos. La última del año en geografía y cívica. Dicho sea de paso, jóvenes, que pasen un feliz año. Relacione. Veamos la primera. A. Promovió las protestas en la Embajada de los Estados Unidos
por la masacre realizada en Siria. Eso es típico, por ejemplo, ¿de quién? Esto es típico de Amnistía Internacional. La otra, apoyo a las mujeres. ¿Cuál sería? Apoyo a las mujeres. Manuela Ramos. Solicitan representar en los juicios a las víctimas de las personas asesinadas en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Eso es APRODE. Y la última, la del cierre jóvenes, busca erradicar la discriminación, especialmente racial. ASONET. Por tanto, la clave sería la letra B. Bien, jóvenes, exacto, siendo exactamente el 1 y 5, vamos a pausar la grabación. ¿Está? Bien, jóvenes, cuídense.